Muy buenas a todos. Vamos a empezar el directo ahora con Juan Miguel. Estamos teniendo un poquito de problemas. Aquí, Ahora sí. por fin. He tenido yo problemas de conexión. Os ruego disculpas a todos. ¿Vale? Tengo aquí el... ¿Me escuchas bien, Juan Miguel? Te escucho bien, Bueno, sí. Juan Miguel Sunsunegui, Sunsu, como te llaman por ahí en México. Sun Tzu en general, sí. ¿Qué tal, Sunsu? Pues hoy tenemos el privilegio de tener aquí a Juan Miguel Sunsunegui. Para mí es todo un referente en esto de la conquista de Mesoamérica, la conquista de México, la mal llamada conquista, como se puede decir también. Y él es pues, un historiador mexicano, es un poco, como él dice, también ciudadano del mundo, licenciado en humanidades, estudió filosofía, pues absolutamente para mí es un referente en su manera de explicar y cómo cuenta la historia. Yo siempre digo que yo me fijo mucho en él en explicar las cosas porque él la explica absolutamente clara, concisa y con una manera muy limpia y porque ni nosotros fuimos tan buenos como cuentan por ahí, ni ellos eran tan malos como eran por ahí. Entonces yo creo que siempre tenemos que llegar a un punto medio que aquí el maestro Sun Tzu pues nos lo puede explicar perfectamente, porque él tiene varios libros, la conquista de México, aparte de la vida de Hernán Cortés, tiene un libro que a ver si me hago con él ahora, que es El regreso de Quetzalcóatl, que está muy bien para que todos nosotros sepamos de verdad la sociedad que se encontraron los castellanos, en este caso, cuando fueron allá a la conquista. Y pues cuéntanos un poquito así sobre la conquista y sobre los mitos que tenemos de la leyenda negra y los problemas que hay, tanto a mi gusto, tanto en España como allí respecto a lo que nos venden, porque aquí la verdad que nos queremos un poco, muy poco. Aquí nos queremos muy poco y algunos estamos intentando que nos queramos un poquito más. Yo creo Sí, aunque que parece que hay gente que quiere que nos queramos menos, porque además lo que yo veo que les pasa en España es exactamente lo mismo que nos pasa aquí. De hecho, es curioso, ¿no? El año pasado fue cuando saqué mi libro de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, y justo el libro empieza con una pregunta fundamental que es, ¿quién nos enseñó a odiarnos a nosotros mismos? Es que ya nada más con esa reflexión tienes para no terminar nunca, ¿no? En el caso de México, claro, yo lo planteo en el caso de México, pero estoy convencido que esta pregunta aplica de manera perfecta en España, porque en el caso de México es que siempre nos han vendido una visión histórica cargada de odio, tenemos una visión histórica llena de rencor. Bueno, a ver, desde el momento de llamarle la conquista de México, ¿no? A lo que ocurre con Hernán Cortés entre 1519 y 1521, cuando hay que decir que en 1521 no había en el mundo nada llamado México, nada. No hay un país llamado México, ni siquiera hay una ciudad llamada México. Si tú pudieras viajar en el tiempo y ubicarte en 1521 con los indígenas mesoamericanos y les dijeras mexicanos, no tendrían ni la más peregrina idea de qué les estás hablando. Entonces, no existe tal cosa como México. Y más allá del nombre, no existe un país, no existe un estado, no existe un reino, no existe un imperio, no existe aquí en Mesoamérica ningún tipo de unidad cultural, lingüística, religiosa, económica. No hay nada, no hay absolutamente nada de eso. Y una de las principales razones por las que aquí en Mesoamérica no hay nada de eso es porque hay una cosa que es bien importante entender, ¿no? Y es que exista un Estado, como hoy podemos concebir un Estado o un reino, o, pensemos en un imperio antiguo, ¿no? Como Sumeria, como Egipto, como los acadios. Se tienen que dar ciertas condiciones, incluso climáticas, geográficas, orográficas, hidrológicas, que aquí no se daban. Entonces, aquí lo que tenemos, digamos, desde 1500 antes de Cristo hasta la llegada de Hernán Cortés, es eh, una serie de culturas, unas maravillosas, con una serie de conocimientos muy interesantes, ahorita platicamos de eso, otras no tanto, pero que son pequeñitas ciudades-estado y que no existen las condiciones de generar un Estado. La verdad hay que decirlo, a ver, aquí en México no les gusta que yo diga esto, pero cuando llega Hernán Cortés, se encuentra con una civilización mesoamericana que está en el Neolítico. Es claro, decir, aquí es la edad de piedra. Cuando digo la edad de piedra, eso no es ni peyorativo, ni negativo, ni nada. Es lo que es. Es decir,
Sus herramientas y sus armas son con base en piedra. No conocen los metales, no extraen metales, no hay metalurgia. Lo único que hay es oro y plata, mucho más moldeables, y que los usan para hacer ornamentos. Entonces, es una cultura en la edad de piedra, con todo lo que ello significa, ¿no? Es decir, hay una serie de avances que no pueden tener porque están en la edad de piedra. Pero aquí en México nos contamos mucho el mito de que, ya sabes, aquí todo era perfecto. Aquí eran unas culturas, y te lo dicen, ¿no? Avanzadas, casi alienígenas. Aquí eran unas culturas avanzadas, desarrolladas, tenían unos conocimientos místicos, mágicos, maravillosos, que dices, a ver, no los pueden tener porque esto es la edad de piedra. Entonces, de pronto, cosas como, oye, pero predecían eclipses. Y dices, claro, por supuesto que los mayas predecían eclipses, también los egipcios, ¿no? Oye, que usaban el cero. Y claro que usaban el cero, como los sumerios, ¿no? Oye, tenían un calendario maravillosamente exacto, sí, como los babilonios. Es decir, claro que hay una gran cultura en Mesoamérica, porque los seres humanos desarrollamos grandes culturas en todos lados, ¿no? Entonces, claro que hay una gran cultura. Una cultura del Neolítico no te permite una expansión para hacer un reino, un imperio, un estado, pero claro que te permite tener todos estos conocimientos. ¿Hay grandes filósofos? Los hay. En mi libro del regreso de Quetzalcóatl te comparo mucho a Nezahualcóyotl con Platón, dejándote claro que son básicamente lo mismo. O sea, que la filosofía de vaya, se podían sentar a tomar un café, Nezahualcóyotl y Sí. Platón, y se hubieran entendido. Entonces, claro que hay un gran desarrollo, pero es la edad de piedra, y lo más importante, no hay un país llamado México. Según yo, eso ya me lo dirás tú, y a ver qué tan de acuerdo están Dime. allá, tampoco hay un país llamado España en Mira, 1521. esa es una lucha que tengo yo mucho. Porque, por ejemplo, me han dicho, he colocado tu vídeo y decían, ese tío es tonto, que decían que España no existía, que no sé de cuánto. Mira, el sentimiento de España sí existía, lo que el país en sí no existía. Claro, existe la idea de España. Existe la idea. Por ejemplo, la única duda que te voy a decir yo, muchas veces, respecto a lo que estás diciendo, el Valle de México, ellos le decían el Valle de México, los mexicas. No, es el Pues Valle de Texcoco. claro, entonces pues el sentimiento de España, pues el sentimiento de España yo creo que para mí es la unidad de Isabel y Fernando, pero como reino puro, puro, al primero que le llaman es Carlos I. Carlos I, Y rey de yo, España. Pero fíjate, en sí, exacto. Y en yo sí, me en sí, aventuro a decir que es Felipe II, ¿no? Porque, a ver, Carlos claro, I, pues porque todavía es rey de Castilla y Aragón. claro, efectivamente, incluso él mismo en sus cartas firma siempre como rey de Castilla y de León. Pero, por ejemplo, hay, sí, hay títulos que otorgan ellos que es, por ejemplo, prelado de las Ujú. Españas, utilizan ya términos de las Españas. Pero para mí es lo que tú estás diciendo, estamos los dos de acuerdo que es en el siglo XVI, de verdad, cuando nace de verdad España, nace Están España. haciendo, justo. A Claro, mí me parece que es un proceso fascinante el de los reyes católicos, el de Isabel, que, a claro, ver, es una mujer brutal en muchos sentidos, negativos, pero también positivos. A ver, su mente tuvo que haber sido una cosa proverbial, ¿no? Su valentía. Pero bueno, Isabel tiene la idea de España, eso me queda claro. Y que esa idea de España va, y eso de pronto es bien importante que la gente ubique que no te tienen que gustar los valores del pasado o las ideas del pasado si no quieres, pero hay que entender que en el pasado las ideas eran diferentes. La idea de España que tiene Isabel es 100% católica. Que eso de claro. pronto ya también hace ruido hoy en día, ¿no? Que a ver, que en México pasa lo mismo, ¿eh? A ver, yo no soy católico, pero México sí. Y mi mente lo es porque yo nací aquí, yo crecí aquí, a mí me educaron aquí, y aunque yo no tenga las creencias católicas, mi mente está formateada como católico porque toda la cultura mexicana está formateada por el catolicismo, igual Claro. que toda la cultura española, ¿no? Sois más Sin católicos que embargo, nosotros. Es que allí son más católicos que nosotros. no sé, Ah, porque fíjate, aquí en México pasa una cosa bien interesante. A ver, es que el catolicismo que hay en México, bueno, yo creo que hay dos tipos de catolicismos en México, ¿no? El catolicismo de las ciudades, ¿no? El catolicismo de las grandes urbes, de las clases medias y hacia arriba, eh, que es un poquito más puro, un poquito más el catolicismo, ¿no? Pero el catolicismo mestizo, el catolicismo indígena, es una cosa fascinante porque es un catolicismo muy politeísta, muy pagano, muy sí, ecléctico, muy folclórico. Porque claro, a ver, si hay algo que se mantiene vivo de la cultura y civilización mesoamericana en el México de hoy, sobrevivió en el cristianismo.
Los indígenas llenaron el cristianismo de sus propios símbolos y de sus propias ideas. Y a ver, hoy en día, si tú eres un católico de ciudad, educado y demás, entiendes que está el Dios, que está la Virgen y que están los santos. Pero Sí. el cristianismo católico, indígena, folclórico de este país, cada santo es un dios. O sea, y sus fiestas patronales es como si fueran divinidades, porque eso fue lo que hicieron. Fueron transformando a los dioses antiguos, escondiéndolos detrás de santos cristianos para mantener el culto. Entonces de pronto Tlaloc se convierte en San Juan Bautista, y de pronto Xochipilli se convierte en San Isidro Labrador, y de pronto Tonantzin se convierte en la Virgen María. Y entonces, claro, se da un culto muy interesante donde hay mucho de catolicismo, pero todo el folclore indígena mesoamericano sobrevive de una manera fascinante. Y es curioso porque una de las cosas que más se quejan los indigenistas de México, que aquí hay que hacer un paréntesis, los indigenistas de México no son indígenas. Es una cosa que es fuera de serie, ¿no? Mira, así como los comunistas no son obreros ni proletarios, También. los indigenistas no son indígenas. Entonces, aquí los indigenistas son criollos confundidos. O sea, son mestizos, criollos, urbanos, clasemedieros que dicen que representan a los indígenas, ¿no? Y una de las cosas de las que más se quejan es de esta cosa a la que le llaman la conquista espiritual. Probablemente uno de los mitos más tremendos, ¿no? La idea de que hubo una imposición religiosa. A ver, tú te encuentras comentarios aquí en México como, no, es que la brutalidad de los españoles. Y dices, bueno, yo no sé, los mexicas sacaban 80 corazones al día. Claro. Y estoy seguro que los españoles que llegaron, no. Que son brutales, lo son. Como todos los hombres del siglo XVI. Pero son que gente también hay del que siglo decir. XVI. exacto. Ya está. Si quieres sobrevivir, tienes que ser brutal. Soy Hernán Cortés y os voy a traer, os voy a ofrecer a todos 14 pagas mensuales al año y un mes de vacaciones pagado porque os vengáis al Reino de España. Oye, eso que acabas de decir, 14 pagas y un mes de vacaciones, todavía no lo tenemos. Pues imagínate nada más. Es lo que estamos hablando. Es que por eso te digo que en este caso tú y yo pensamos muy parecido, y cuando yo empecé a conocerte por los vídeos, por tus libros y tal, pues digo, es que este hombre para mí es un referente, es una persona que piensa exactamente igual que yo. O sea, que por eso tenía tantas ganas de tenerte aquí, por eso te aprovecho y te doy las gracias de que estés aquí con nosotros. No, hombre, pues qué maravilloso que estemos aquí, ¿no? Pues entonces, yo me la paso abriendo paréntesis y me desvío, pero volviendo al origen, a Cortés, aquí en México te decía, nos enseñan un discurso histórico con mucho rencor al español, pero con un detalle peculiar que tú ya me lo has escuchado, y es, lamentamos la madre al español en español. Sí. Y decimos en español que no tenemos nada que ver con los españoles. Y dices, a ver, mira, es que el 93% de la población de México tenemos como lengua natal el español, ¿no? O el castellano, si quieren ser políticamente correctos. Que a mí me encanta, ¿no? Todos en América Latina hablamos español. Es en España donde hablan castellano. Pero bueno, ese es un tema no de lengua, sino de política, que no deberían mezclarse y siempre se mezclan. Entonces, cuando tú hablas, a ver, la lengua en la que hablas es la lengua en la que piensas, es la lengua en la que comprendes el mundo, es la lengua en la que tienes toda tu cosmovisión, es la lengua en la que razonas, es la lengua en la que haces lógica, es la lengua en la que amas. Y si crees en Dios, es la lengua en la que crees en Dios, ¿no? Entonces, es decir, tu lengua es una parte importantísima de tu mente o de tu alma, o como lo quieras ver, ¿no? Y entonces, imagínate qué terrible que te enseñen, por un discurso histórico muy estúpido, a despreciar incluso tu lengua. Porque, a ver, cuando yo hago estas acotaciones aquí en México de, oye, es que hablamos en español, pensamos en español, dicen, sí, porque hasta la lengua nos impusieron esos malditos españoles. Pero eso me lo dice un individuo que se llama, no sé, José Rodríguez Pérez, ¿no? Y dices, bueno, y a ver, y José Manuel Rodríguez Pérez, y tus dos nombres y tus dos apellidos en español, ¿de dónde salieron? Claro. Y fíjate, yo empecé a aprender esta lección cuando yo tenía 17 años. Hice mi primer viaje a España. Y claro, a ver, pues yo soy
a los 17 sobre todo, yo era un producto de la educación de este país, como lo somos todos, eres producto de cómo te educan, ¿no? Y a mí me habían metido este discurso de la conquista y los desgraciados pinches españoles llegaron, nos conquistaron, nos humillaron, nos sometieron, nos saquearon, nos violaron, todo lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, no es cierto, perdón, esto no fue en España, esto fue en Escocia. Yo estaba en Escocia y ahí me hice amigo de unos españoles que también estaban en Escocia. Y entonces yo tendría 17. Y estaba yo platicando con mis amigos españoles de Escocia cuando me salió este discurso patriotero nacionalista y les dije una frase aprendida: es que tus ancestros destruyeron nuestra cultura. Y fue la primera vez que un español me contestó: no, tus ancestros destruyeron tu cultura, mis ancestros se quedaron aquí. Claro. Puta madre. Y tenía yo 17 y dije, pues sí es cierto. Es decir, claro, a ver, los mexicanos somos descendientes de los españoles que llegaron y de los indígenas mesoamericanos que estaban. Evidentemente, somos descendientes de los dos, ¿no? A ver, mira, yo mismo, yo soy un producto de que en el mundo todo el mundo se mezcla, ¿no? Mi abuelo era español. Mi abuelo era español vasco republicano y mi abuelo llegó en la guerra civil huyendo de Franco, como cualquier cantidad de... Es curioso porque la mitad de la familia es franquista. O sea, el abuelo es un republicano vasco que sale huyendo. Sí, entonces, pero la mitad de la familia es franquista. Y sí, pero si el abuelo salió huyendo de Franco, ¿qué pasa, no? Pero bueno, entonces, a ver, yo existo así como yo soy y aquí en México porque mi abuelo vasco, español, pues se vino para acá en la guerra civil. Pero finalmente... mi abuelo paterno, ¿no? Y pues de ahí viene mi padre, ¿no? De mi abuelo español con mi abuela, nacida en México. Y luego mi madre, pues es de una familia que, a ver, se apellidan Ibarra. Estoy seguro que eso también viene de España, ¿no? Y también del País Vasco. Pero resulta que en esa familia materna Ibarra, pues yo existo derivado de que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando traen a Maximiliano de Habsburgo a México, pues vino con una gran corte. Y uno de los austriacos que vino con Maximiliano era mi tatarabuelo. Y mi tatarabuelo austriaco se enamoró aquí en México de mi tatarabuela otomí. Los otomís, que son el gran pueblo que construyó Teotihuacán. Entonces, y a mí me pasa como a todos los mexicanos. Entonces, a ver, yo tengo ancestros otomís, tengo ancestros españoles, tengo ancestros, vamos a decirle, mexicanos o novohispanos, porque hay ramas de la familia que están aquí pues, desde tiempos del virreinato, pero que eventualmente llegaron de España, pero que además, más importante que ponerte a buscar tus ancestros, porque al final siempre vas a llegar al tema de las supuestas razas y vas a acabar en el racismo, entender que lo más mestizo de este país es su cultura. Claro. Que aquí todo está rebosante de hispanidad en este país. ¿Y hay algo más bello que eso? ¿Hay algo más bello? Mira, todas las grandes, entre más se mezclan las culturas, más grandes son. Toda la historia de Eurasia, desde China hasta España, toda la franja de la civilización, es lo que es porque siempre se mezclaron, se cruzaron, compartieron culturas, compartieron ideas, compartieron gérmenes y virus, hicieron la guerra y se enriquecieron mutuamente. Claro. Lo que pasa de este lado del océano, en lo que llamamos Mesoamérica, es que la civilización mesoamericana se desarrolló aislada del resto del mundo. Por eso está en el Neolítico cuando llega Cortés. No es que los seres humanos de aquí sean más incapaces, es que dependen de sus propias condiciones, y las condiciones de Mesoamérica son el aislamiento total. Entonces eso te hace avanzar mucho más despacio, ¿no? Si nos fuéramos al mundo del hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles y ningún otro europeo? O sea, si nadie hubiera llegado nunca a América, pues tal vez estas civilizaciones también hubieran llegado a los estadios culturales eurasiáticos, pero se hubieran tardado miles de años por vivir en aislamiento. Y entonces decir que aquí es el Neolítico, pues no está ni bien ni mal, no es ni peyorativo, ni negativo, ni positivo, pues es decir lo que es, ¿no? Y que lo que está llegando con Hernán Cortés, pues es ya la edad de hierro avanzada, ¿no? Es impresionante, aquí en México nos cuentan mucho una historia muy estúpida donde decía, aquí todo es grandeza, aquí todo es perfección, aquí tenían conocimientos místicos, mágicos, y la idea de, y los que llegan son lo peor del mundo. Tontos, somos tontos. Estúpidos. Aquí llegó la cultura más atrasada del planeta. Y dices, oye, pero pues esos son los primeros que le dieron la vuelta al mundo. O sea, y a ver, yo doy clase de historia, ¿no? Y aquí siempre me hacen, en algún momento, cada vez que doy historia de México, siempre llega esta pregunta y es, oye,
¿cómo es posible que el reino más atrasado de Europa lograra colonizar América y darle la vuelta al mundo? Y yo siempre les digo, pues no sé, tú dime cómo sería posible eso. Y me dicen, pues no sé, tú dime, eso fue lo que pasó. Y yo, eso no fue lo que pasó. A ver, no es posible, el país más atrasado no puede lograr las hazañas más grandes. Y hay una cosa que tenemos que entender los mexicanos y los españoles. En el siglo XVI, el reino más avanzado de Europa es Castilla. Claro, Por eso es Castilla la que claro. llega a América, punto. No hay forma de que el menos avanzado logre las más grandes hazañas. La segunda vuelta al mundo la dio Francis Drake 70 años después de la Claro, que dan los hay, castellanos. hay una cosa 70 años. claro, y dicen muchas veces ellos, no, es que nosotros tenemos un calendario cosmológico y tal, no sé qué, ustedes no sabíais ver las estrellas. Digo, ¿tú te has preguntado de verdad cómo llegaron los ¿Cómo españoles, llegar? cómo llegamos los Exacto. españoles a América y cómo dimos la vuelta al mundo siguiendo qué? ¿Cómo nos Bueno, guiamos? además, además que de pronto hay que ubicar una cosa, ¿no? ¿Dónde está esa? Así como siempre digo que la grandeza de México, lo digo, es el final de mi último libro, El regreso de Quetzalcóatl. Sí, Somos hijos de dioses en ambos lados del océano, porque lo mejor de Europa, que en ese entonces tendría que ser por añadidura lo mejor del mundo, claro, y ojalá cada español lo supiera, eran lo mejor del mundo en el siglo XVI, ¿no? Lo claro, mejor del mundo llegó a encontrarse con lo mejor de América. claro. Claro, en estadios culturales completamente diferentes, ni siquiera tiene caso compararlos, pero lo mejor de allá se encuentra con lo mejor de aquí. ¿Por qué no somos grandes los mexicanos? Porque en lugar de tomar estas dos grandezas y juntarlas, las echamos a romperse la madre. Y yo Efectivamente. creo que los españoles hacen lo mismo, porque a ver, ¿dónde está la grandeza española? Bueno, a ver, son el hijo mayor de Roma. España es el hijo primogénito de Roma. Cuando cae el Imperio Romano sobrevive la Hispania. La Hispania romana era el lugar más desarrollado de todo el Imperio Romano, Mm, después de Roma, evidentemente, ¿no? Pero claro, después de Roma, la Hispania es la gran joya del imperio. efectivamente. Y entonces, y al heredar Roma, pues entonces también estás heredando Grecia, ¿no? Entonces de pronto dices, a ver, España es la gloria grecorromana, la cultura judio-cristiana, y también es la invasión de los bárbaros, porque ahí llegan los visigodos y aunque es un periodo cortito, estoy seguro que también aportan algo y también construyen. Y luego, uno de los capítulos que, aquí es donde digo que se nota que los españoles, que los mexicanos venimos de España, ¿no? Porque renegamos de lo mismo. Aquí nos encanta renegar de los españoles, como a los españoles les encanta renegar de los árabes, ¿no? Pero, a ver, cuando los árabes que llegan, el Islam que llega en el siglo VIII, es una civilización que está en su apogeo. Y esos árabes que a su vez han aprendido de los persas, que a su vez aprendieron de los hindús, pues claro, a ver, traen calendarios, traen matemáticas, traen álgebra, traen aritmética, bueno, más Claro. las comunidades judías, traen filosofía, traen teología. Entonces, imagínate qué hermosa mezcla esta que es España, donde todo lo grecorromano, todo lo judio-cristiano, todo lo árabe, todo lo visigodo, con todo lo celta y lo ibero y lo vasco, con lo que casi no se reunió todo esto que hemos descrito. ¡Wow! O sea, perdón, pues por eso es lo más chingón. Bueno, chingón es una palabra muy de aquí, perdón para los de allá. Es decir, por eso es de lo mejor que hay en esa Europa, porque si tú te vas de los Pirineos hacia el norte en la Edad Media, a ver, de pronto también hay que ubicar esto. La Edad Media es una etapa, no vamos a decir oscura, porque eso también es un mito, pero donde el desarrollo es así como despacito, ¿no? Porque, a ver, la cristiandad es la reconstrucción de las cenizas de Roma, ¿no? De los escombros de Roma. Y mientras la cristiandad se fragmenta en feudalismo después de Carlomagno y avanza muy despacito por todo el tema de una iglesia que contiene el conocimiento, que lo resguarda, que lo esconde, pues tienes esta maravillosa península ibérica donde árabes, judíos, visigodos, cristianos, romanos, griegos, te están haciendo una mezcla cultural maravillosa. O sea, yo no sé por qué no se pueden enorgullecer de eso, como en México Mm, nos enseñan a no orgullecernos de la raíz española. Porque entonces en México, a ver, tenemos una raíz mesoamericana que se hunde hasta Teotihuacán, que Teotihuacán fue una cultura espectacular, pero tenemos otra raíz que al ser española se hunde en lo más profundo del mundo grecorromano. Entonces resulta que yo como mexicano pues soy hijo de Teotihuacán y soy hijo de Roma, soy las dos cosas. Yo claro. soy tan romano como teotihuacano. Y fíjate, lo digo en mi libro de Hernán Cortés, con este tema de la mal llamada conquista y los 300 años de virreinato, México ganó más que España, Hombre, muchísimo más que España, claro.
Porque, a ver, claro, a ver, España ganó 300 años de imperio, muy bien, y todo lo que logró el imperio español, que sí, que tiene que ver con el oro y la plata americana, sí, por supuesto, pero España no se llevó nada de la grandeza mesoamericana. Porque claro, la grandeza mesoamericana no llegó allá, ¿no? En cambio nosotros, pues tenemos la grandeza que llega con España y tenemos la grandeza mesoamericana, tenemos las dos cosas, Claro. pero te digo, nos enseñan a pelearnos. Y lo que me parece gravísimo es que así como aquí nos enseñan la historia con rencor, estoy convencido que en España les enseñan la historia con culpa. La culpa de haber llegado a América, la culpa de haber conquistado, la culpa de haber sido un imperio. ¿Por qué? Mira, lo que estás diciendo, precisamente ahora que ha sido el quinto centenario y tal de la llegada, o sea, de la caída de Tenochtitlán, aquí, escúchame, un día más en el calendario, un día más en el calendario. O sea, aquí no ha habido ni un acto, ni nada de nada de nada, ni una celebración, ni nada. O sea, las cosas de López Obrador y demás, a mí me hace mucha gracia porque yo vivo en Sevilla, tú sabes. Imagínate si a Tenochtitlán hubieran pasado griegos, fenicios, romanos, cartagineses, árabes, visigodos, a este hombre le da un chungo. Le da un... Sí, sí. ¿Cuánta gente? Y aparte, ¿por qué siempre es España y del Tratado Guadalupe Hidalgo no se acuerda nadie allí? A ver, exacto. Bueno, y deja tú del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Una cosa más importante, ¿no? A ver, Un los momentito, norteamericanos. para que no nos sepan, es el Tratado de México contra Estados Unidos, o sea, después de la guerra de México-Estados Exacto. Unidos, que pierden el Febrero de 52%, 1800. que Febrero pierden de el 1848 y México pierde el 52% de su territorio 52%. con Estados Unidos, ¿no? De eso Y hay que no. decir, Eso sí es una invasión. Y eso eso es sí. una invasión, eso es una conquista, eso es un despojo. Cuando, a ver, el México que quedó, lo que somos hoy, después de los de Estados Unidos, tenemos un México de 2 millones de kilómetros cuadrados. El espacio donde se desarrolló la civilización mesoamericana era como de 800,000 kilómetros cuadrados, es decir, menos de la mitad de lo que hoy es México. Es decir, que el 60% de lo que hoy es México porque lo conquistaron los españoles, un territorio casi vacío. Y lo que nunca te cuentan en México y en España seguramente menos, es que después de 1521, del 13 de agosto de 1521, caída de Tenochtitlan, es el ejército tlaxcalteca, son los guerreros tlaxcaltecas con españoles, con castellanos, los que conquistan todo el actual norte de nuestro territorio. Entonces, si hoy tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, es porque se conquistaron en el virreinato. Y que luego, desde el puerto de Acapulco, en 1556, sale una expedición de tlaxcaltecas que llegan a las Filipinas. A ver, los que terminan de completar esa búsqueda, esa ruta de la seda, y finalmente llegan a la especiería, a las Filipinas, claro, eran barcos españoles con estos conocimientos de navegación que traen los españoles, pero son los guerreros tlaxcaltecas, los grandes aliados de Hernán Cortés, los que finalmente llegan a las Filipinas. Claro. Y entonces México, ahí le agregas una joya extra. Tenemos toda Mesoamérica, luego tenemos toda España, y luego desde acá se llega a las Filipinas, ¿y qué crees? Que también nos llegó a Asia. Y entonces resulta que, a ver, hay platillos mexicanos, a ver, el mole, el gran platillo mexicano, que es una joya gastronómica, es una delicia, y hay como 300 variedades de mole, es un curry. Es un curry. Claro, es un curry hecho con cosas de aquí. Pero es justo un curry como lo hacen los indios, porque se llaman indios y no hindús, como lo hacen los indios, pero con las semillas de acá, con los chiles de acá y con el cacao de acá, y nos queda este mole maravilloso. Todos los mexicanos están orgullosos del mole. Y de pronto tienes que decirles, oye, ¿qué crees? Pues el mole lo tenemos gracias a que los españoles llegaron y españoles y tlaxcaltecas fueron a las Filipinas, se completan las rutas de la seda y en los conventos del virreinato se crea el mole. Y entonces el mole tal vez te deja de gustar, ¿no? Claro. Y no sé, el traje femenino típico de México, que le llaman el de la China poblana, pues es un traje hindú, es un traje de India, es un traje de Oriente que llega por la nao de China, esta gran ruta comercial de casi 300 años, y acá, por supuesto, tendrá sus grandes adaptaciones hasta que se hace mestizo y por lo tanto mexicano. Cualquier otra cantidad de trajes mexicanos, todos son andaluces. Es que, a ver, es que además
de pronto entender que México y prácticamente toda la América hispana ni siquiera es la extensión de España o de Castilla, es la extensión de Andalucía. Claro, Porque al final los que vienen son andaluces y extremeños y salen de Sevilla y pasan por Canarias y eso es lo que nos llega aquí. La verdad es que de Castilla, como tal Castilla, llega poco. Aquí llega Andalucía y al llegar a Andalucía, pues llega la parte más árabe de España también y por eso la lengua castellana que hablamos en México es esta joya donde hablamos español. Nuestro español tiene como un 20% de nahuatlismos, es decir, de palabras castellanizadas que tienen su origen en el náhuatl, y tiene también un porcentaje altísimo de arabismos. claro. Entonces, a ver, pues, y por eso hablamos un español distinto, es el mismo, pero también distinto al que hablan ustedes, ¿no? Bueno, a ver, ustedes, ¿de dónde salen ustedes? Pues de Claro. las Canarias, ¿no? Mira, Yeah. una pregunta. Mira, muchas veces, respecto a lo que has dicho antes de lo que hablamos, eh, yo tengo entendido que el náhuatl era cooficial. Tengo Sí, entendido claro. eso. Entonces, aparte otra cosa, y el náhuatl, el quechua, ¿quién le da la grafía, o sea, quién le da la letra a los españoles? Lo que es la letra para que ahora se pueda estudiar, esa la dan Bueno, los es que, a españoles. ver, hoy Y, podemos leer las cosas que se escribieron en náhuatl porque se escribieron con el alfabeto fenicio que traen los castellanos, ¿no? claro, Mezcla de culturas, lo que hace grande a la humanidad. No sé por qué en México nos enseñan a lamentarnos tanto de la mezcla de culturas. Es es decir, más, en el fondo, eso es bien nazi. claro, y claro, es que Es nosotros decir, hay un diccionario quechua antes que un diccionario de alemán y de inglés. ¿Eso es destruir una cultura? imagínate, bueno, a ver, voy a decir una cosa que en México Sí, es súper impopular, pero que es bien importante decirla y que también viene al caso para que en España tal vez los que tienen esta educación culpígena se la quiten. Cuando llega Hernán Cortés en 1519, hoy en día calculan los académicos que habría más o menos 20 sí, millones por de ahí. población Sí, indígena en Mesoamérica. Y, a ver, 100 años después, esa población indígena se redujo a 700,000. En claro. 100 años murió el 95% de la población Sí, mesoamericana, pero no la mataron los españoles, la mató la efectivamente. viruela. Claro, aquí te podrá decir que la viruela llegó con los españoles. Bueno, sí, como la peste negra llegó con los jinetes del Asia Central y como el COVID de hoy salió de China y no puedes decir que los chinos mataron a X porcentaje de la humanidad, ¿verdad? Es decir, no te puedes meter con la biología, ¿no? Y más allá de que es una tragedia que muera este porcentaje, lo interesante que casi nadie ubica Sí. es que llegaron muy pocos españoles a América, muy pocos. Para 1620, la población indígena es de 700,000 y hay apenas 100,000 españoles, Yo porque han venido, tengo el dato de 1492 a 1600 son 54.320 y poco, de los cuales 10.000 son mujeres. De los además, cuales lo 10.000 cual son te habla del mujeres. mestizaje, Claro, porque entonces hay tanto hombre español y tan poca mujer española que, pues por eso se mezclan con las mujeres de aquí. Y además, a ver, Hernán Cortés, desde que llegó al Caribe, que llega de 18 años, no hay que olvidarlo, ¿no? Eh, Hernán Cortés se enamoró de una indígena taína claro. y se casó con ella. Y se echó encima a toda la sociedad castellana del Caribe, claro, veían eso como una atrocidad. Pinche Cortés se volvió salvaje, pero Cortés se casó con una mujer indígena taína, la bautizó evidentemente, le puso el nombre de su abuela, y es bien importante entender ese simbolismo. Cortés le está haciendo su pareja y le está haciendo parte de su familia. Y cuando tiene a su primer hija mestiza, a su mujer le pone Catalina como su abuela, y cuando tiene una hija la llama Leonor como su madre. Esto es bien importante entenderlo. Cortés no es esta idea de, claro, seguramente llegó y violó indígenas. No, se casó con ella, vivió con ella, tuvo una hija con ella, obligó a Diego Velázquez a apadrinar a su hija para convertirse en su compadre. Y cuando Cortés vuelve a España en su primer viaje, manda una embajada diplomática con el Papa. Y una de las tantas cosas que obtiene del Papa es que legitime a sus hijos mestizos. Efectivamente, O efectivamente. sea, Hay una bula qué especial. cosa tan... No, Una eso que hay bula. una bula. Bueno, y que además hay una bula donde el Papa le da a Hernán Cortés un regio patronato idéntico al que tenían los reyes católicos. Le permite a Cortés ser el que administre la iglesia en sus dominios, en el llamado Valle de Oaxaca, ¿no? Cuando Cortés llega finalmente a América, en 1521, conoce a la famosísima doña Marina Malintzin, que a ver, te voy a decir, Cortés
no solamente es un hombre súper ilustrado, porque, a ver, es el tema de que estudió en Salamanca, que estudió con Antonio, a ver, Hernán Cortés estudió con Antonio de Nebrija. No, ¿qué El más padre de la quieres, no? literatura. Exacto, y de la gramática, ¿no? Y estudió con Bartolomé de las Casas y se hicieron enemigos desde entonces, ¿no? Pero bueno, Es y otro no solamente es personaje, que es otro Bartolomé de las Casas. personaje del que hay que estudiarlo mucho porque logró hacerse muy buena imagen, pero la carrera de Bartolomé de las Casas en el Caribe empieza como esclavista. Se arrepintió, Totalmente. qué bueno, pero empezó como esclavista, ¿no? Y este Hernán Cortés no solo es que sea bachiller en leyes y bachiller en humanidades, que ya es mucho, que sabía hablar y escribir castellano y latín, que ya es más de lo que sabía hacer Carlos I, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Cuando tú lees las cartas de relación de Cortés, es un hombre que, a ver, en sus cartas que le escribe a Carlos I, que obviamente Cortés está tratando de dar su mejor imagen, pero Cortés cita a Julio César, cita a Salustio, cita a la Guerra de las Galias, menciona a Constantino, cita el Cantar de Roldán, el Amadís de Gaula, al Arcipreste de Hita, cita las Escrituras. Te habla de un hombre con una erudición tremenda, porque hay que recordar que escribió sus cartas recargado en algún árbol en la ribera del lago de Texcoco y sin Wikipedia, ¿no? Entonces quiere Claro. decir que eso es el bagaje cultural que ese hombre trae. Cuando finalmente llega al suelo americano, conoce a Doña Marina, empieza esta cadena de traducción, porque resulta que Doña Marina habla náhuatl y habla maya, y Cortés trae a Jerónimo de Aguilar, que habla maya y habla castellano, y ahí empieza la cadena de traducción. Luego Doña Marina habla directamente castellano, y es la intérprete directa de Cortés. Y hay una cosa que hay que decir que es obvia: Cortés aprendió a hablar náhuatl. Ya. Porque mira, vivió 14 años en el Caribe, se amancebó con una taína y habla la lengua de los taínos. Y luego el señor prácticamente renunció a ser castellano y se instaló aquí porque esto se convirtió en su país y Claro. aprendió a hablar náhuatl. Pero más allá de eso, Cortés amó profundamente a Doña Marina, tiene un hijo con Doña Marina, el primer mestizo oficial, digamos, Martín Cortés Malintzin. Y Cortés desde el principio se da cuenta de una cosa, y es que, claro, muchos de los que están con él sí que quieren tener esclavos, porque claro que es la gran tentación. A ver, Colón llegó a esclavizar al Caribe, y muchos dicen, pues yo también quiero tener esclavos. Y Cortés se Claro. enfrenta a un problema, y es, él depende de su tripulación, de su gente, no les puede negar demasiadas cosas, y mira que les negó muchas. Sus hombres quieren tener esclavos indígenas, y Cortés no lo quiere. Sin embargo, legalmente no hay nada que, porque pues esto es nuevo, no hay una ley que impida, ¿no?, que los indígenas sean esclavos. Esa ley se obtuvo en 1542, las leyes nuevas que firma Carlos I, en gran medida por influencia de Cortés, donde se prohíbe la esclavitud indígena. Entonces, contra el mito de que aquí había esclavos, la esclavitud indígena fue prohibida en 1542. Pero antes de eso, Hernán Cortés encontró el recoveco legal como buen abogado, porque de pronto dice, a ver, yo no quiero que los indios sean esclavos, pero no hay una ley que lo impida. Sin embargo, algo fundamental de la Edad Media: un cristiano no puede esclavizar a otro cristiano. Y ahí está el recoveco legal. ¿Qué hace Cortés? Bautismo masivo de indios. Efectivamente. Porque indio cristiano, indio libre. Claro. Indio cristiano, indio que no puede ser esclavizado. Entonces, eso es una maravilla de Hernán Cortés, Claro. ¿no? Y a partir de ahí, a ver, Hernán Cortés promovió la construcción del Colegio de Santiago Tlatelolco, un colegio para que los frailes franciscanos aprendieran náhuatl y la cultura mesoamericana, y para que la nobleza de Tlaxcala y Texcoco aprendiera castellano y aprendieran a los clásicos grecorromanos. ¿Ese colegio se puede calificar como colegio virreinal? Pues sí, es un Sí, colegio ¿no? fundado en 1540, que luego fue cancelado por Felipe II, Sí. porque hay que decir, Felipe II sí que estaba en contra del mestizaje, pero para cuando Felipe II prohibió el mestizaje, pues ya era un hecho consumado, esto ya no tenía marcha atrás. Sin embargo, sí ocurrió una cosa: a partir de que Felipe II prohíbe el mestizaje, llegan más mujeres españolas, que tampoco llegaron mucho, por eso, aunque el mestizaje fue ilegal, se siguió llevando a cabo. Pero sí empezó a haber una división de la sociedad a partir de 1580, donde se establece un sistema llamado República de Indios y República de Españoles, donde hay pueblos donde viven los españoles y no pueden entrar los indios, y pueblos de indios donde no pueden entrar los españoles, y Claro. donde estos indios se rigen por sus usos y costumbres tradicionales, y donde no se les impone la lengua castellana. Y el mejor dato para entender esto es que
En 1810, cuando comienza el proceso de independencia de Nueva España para convertirse en México, hay más o menos 6 millones de habitantes en aquella Nueva España. Y de esos 6 millones de habitantes, el 60% son indígenas. Efectivamente, sí. 60%, casi 4 millones de 6, eran Claro. indígenas que hablaban sus lenguas originarias y no hablaban castellano, lo cual solo nos dice que no se les impuso en 300 años. El Claro. castellano se impuso en el México independiente. Y un dato que a México no le gusta decir, pero en 1810 el 60% de la población del México que está naciendo es indígena. Hoy, año 2021, el 7% de la población mexicana es indígena. Quiere decir que la gran debacle de población indígena se dio en el México independiente, en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces mejor vamos a decir que es culpa de España y de Hernán Cortés. Yo, mira, estoy leyendo a colación de lo que has dicho antes de los pueblos indígenas. De hecho, cuando se dicta que los esclavos que huyan de las colonias británicas a la zona de Florida, a la zona de Fuerte Mosé y demás, esos esclavos, eso es exactamente lo que tú has dicho, a esos esclavos se le da su población al lado de San Agustín, que es Fuerte Mosé, y estamos hablando del siglo XVIII. O sea, que era una práctica habitual de que a esta gente se pasaban al catolicismo y decían que iban a luchar por España. Muy bien, tenéis vuestra casa, sois libres, pero vais a luchar por España y vais a trabajar por España en vuestros trabajos y vais a hacer vuestra vida. Es algo normal. La gente, por ejemplo, cuando lo que tú has dicho de Colón, Colón era esclavista. Colón quiso ser esclavista. Y a Colón no le dejaron ser esclavista. Pero claro, ahí toca con otra cosa cuando dicen, no, es que Colón fue un genocida. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Si fue un genocida, no fue esclavista. Porque Bueno, un genocida no es va a que a vender, ver, no va a matar a su género, ¿no? No va a es matar un a su poco las género. dos cosas, porque lo que hace Colón es someterlos a un sistema de trabajo extenuante tal que se le mueren trabajando. A Claro, ver, no, sí, no había leyes, no había nada todavía, claro. Colón es un desgraciado, eso no se lo quita a nadie. Sin embargo, hay que decir una cosa, y es que ahora que en México acaban de quitar la estatua de Cristóbal Colón, a ver, Cristóbal Colón es un ser humano despreciable, O sea, pero cada país de América existe porque Cristóbal Colón llegó. efectivamente. No te tiene que gustar como no te tiene que gustar la muerte, pero cada país de América existe porque Cristóbal Colón llegó y eso no lo puedes cambiar. Mira, la esposa del presidente aquí en México se echó la idea de decir que había que descolonizar la historia. Dices, perfecto, vamos a descolonizar la historia, pero entonces vámonos todos de aquí. Claro. Porque a ver, América es una reinvención de Europa. Tampoco nos tiene que gustar, pero así es. Y entonces, si tú descolonizas América, pues sí, ¿no? Pues entonces, pues vámonos todos los mexicanos de México, a ver si nos aceptan en España, y vamos a dejar al 7% de indígenas aquí, y así en cada país, y hasta los gringos se tienen que ir. No puedes descolonizar la historia, porque además, si tú borras el pasado, pues vamos a llegar a este punto en el que en el presente va a seguir habiendo muchas tragedias, muchos problemas, muchas injusticias, y no vamos a entender de dónde vienen porque has borrado la historia. Entonces, no puedes ni debes borrar la historia. Y muy importante, no debes juzgar moralmente la historia. No tiene sentido. Claro. Mira, hoy en día pasan los individuos como pasa entre los pueblos. Si tú eres un individuo, cualquier individuo humano, todos los individuos humanos, yo digo que tenemos una gran tarea psicológica, espiritual en nuestra vida y siempre es la misma, es perdonar a mamá y a papá. Porque todos tenemos problemas con mamá y papá, porque así es la vida humana. Y el proceso psicológico de perdonar a mamá y papá te convierte en un ser humano íntegro. Sobre todo cuando entiendes que papá y mamá no tienes que perdonarlos porque no te hicieron nada a propósito. Al final, todo el mal que te hicieron pues fue colateral, ¿no? Y a ver, en México tenemos un padre, y es Hernán Cortés, y con él toda España y toda Eurasia, ¿no? Y tenemos una madre, simbólicamente, doña Marina, la Malinche, Malitzin, y con ella toda Mesoamérica. Pero en México nos enseñan a odiar a nuestro padre por llegar y a odiar a nuestra madre por recibirlo. Trata de hacer un país grande con ese complejo. Ya. Pues es terrible. Y creo que a España le pasa lo mismo. A ver, España nace entre 1492 y 1521 y nace de los dos lados del océano. Eso también hay que decirlo. Y a ver,
Claro que es una tragedia que muera una cultura, como en el caso de las culturas mesoamericanas o andinas, pero hay otra cosa que hay que entender en la historia, y es que las culturas no mueren, las culturas se transforman. Las culturas se convierten en algo distinto. La Claro. cultura mesoamericana, empecé diciéndote esto, está viva en el cristianismo folclórico de este país. Pero además, es que esta es la historia de la humanidad. Las culturas nacen, crecen, llegan a su auge, se encuentran, se hacen la guerra, se mezclan y surge algo más grande en su lugar que contiene a las culturas que murieron. Y en México es lo que pasa, y en España es lo que pasa. Y España fue un imperio de 300 años. Todos los imperios tienen un aspecto negativo, porque un imperio no se hace por la buena. No llegas a preguntar, oiga, disculpe, vengo a hacer el imperio español, ¿le parece? Pues no, ¿verdad? Pero la pregunta que te decía, con la que empiezo mi libro de Hernán Cortés, ¿quién nos enseñó a odiarnos a nosotros mismos? Estoy seguro que tú conoces la respuesta igual que yo. Los ingleses, los pinches ingleses, con sus teorías, con sus leyendas negras. A ver, España fue un imperio. Los imperios siempre tienen un aspecto negativo, pero el imperio español fue un imperio profundamente constructivo y productivo también, Totalmente. porque al final es el humanismo del siglo XVI que llega con España. Y a ver, aquí en México una pregunta clásica, ¿no? Con el trama de la conquista es, ¿y dónde está todo el oro que se robaron esos pinches españoles? Digo, pues está aquí. ¿Dónde? Pues voltea, está en todos lados. Mira, nada más en lo que hoy es México, los españoles dejaron casi 1000 ciudades. Fíjate. Mil ciudades. Te estoy hablando de 1000 ciudades, de templos, de catedrales, de retablos barrocos, de palacios neoclásicos, de acueductos. A ver, aquí en México hay acueductos romanos. Bueno, españoles, ¿no? Pero romanos. El padre Acueductos, Tembleque. caminos. El padre Exacto, Tembleque. como ese, ¿no? Entonces, acueductos, puertos, caminos, ciudades, templos, universidades. Y donde duerme López Obrador. Y donde duerme López Obrador. Donde duerme don Andrés, un palacio virreinal cuya primera piedra pone Hernán Cortés, retablos barrocos más complejos que cualquier barroco español bañados en oro. ¿Dónde está todo el oro que se robaron esos desgraciados españoles? Pues aquí, Claro, es así. aquí, claro, se fue el quinto real. Ya quisiéramos hoy pagar el 20% de impuestos. Solo el 20%. Claro. Y que a cambio nos dieran acueductos, ciudades, Claro, universidades. eso es otra cosa que digo yo. Digo, vamos a ver, ¿tú qué te crees? ¿Que los mexicas no pedían impuestos? ¿Los mexicas no pedían Fíjate. impuestos? Bueno, No, te no. voy a decir una cosa. Los mexicas no cobraban impuestos, cobraban tributo. Y hay que entender que no es lo mismo. El impuesto es un pacto social. Claro, El impuesto pero es parte de un pacto social. Yo te doy mi dinero y tú me das algo a cambio. Los mexicas cobran tributo, es o me das o te mato. Y de hecho, aunque me lo des, también te voy a matar porque hago sacrificios humanos. O sea, es tremendo. Pero mira, claro. Dentro del mito de la conquista espiritual, ya que hablamos de los mexicas, esto que te dice, ¿no? De nos impusieron la religión. Yo no veo a ningún indígena mexicano de hoy que no esté contento con su cristianismo. Pero bueno, ¿sabes qué? Parte de esta leyenda te dice que es que la Inquisición mató a todos los que no se convirtieron. Dices, a ver, la Inquisición en Nueva España, en 300 años de historia, 300 años de historia, ejecutó a 4 indígenas. Claro. 4. Claro, no debió haberlo hecho. Fue un error. Tan fue un error que Hernán Cortés se regresó a España a seguir su pleito legal con Carlos V, ¿no? 4 indígenas. No debió ser ninguno, pero 4 indígenas en 300 años. 4 es un pésimo día para los aztecas. Claro. Porque esos extraen entre 40... En toda América son 75 personas. Exacto. En toda América son... Es que mira, la Inquisición en América vino a algo... Son muy inteligentes. La Inquisición no vino a quemar gente en América, vino a cobrar multas. Y no vino a vigilar a los indios, vino a vigilar a los españoles. Y bien sabemos que por el delito de herejía se te quemaba en la hoguera. Se prohibió juzgar al indígena por herejía, asumiendo que cualquier herejía de un indígena sería producto de una mala evangelización. Y la Inquisición aquí se dedicó a castigar la blasfemia. Claro. Porque la blasfemia se castiga con multas. Y la Inquisición prefería poner multas que quemar gente. Y, a ver, blasfemia. Los españoles blasfeman a diario, se cagan en la corte celestial todos los días y ahí está el inquisidor atento para cobrarte tu multa. Pero, a ver, un ejemplo que he estado poniendo últimamente. Después de la Revolución Francesa,
Robespierre gobernó un año, ¿no? Buah. De junio del 94 a junio del 95. En un año, Robespierre mató a 40,000 personas. Y fíjate, con lo sanguinario que son los franceses, a un año con 40,000 ejecuciones le llaman el régimen del terror. Bueno, pues 40,000 al año es lo que matan los mexicas. 40,000 al año durante los 100 años que dominaron Mesoamérica. Claro, Y aquí no le llamamos el régimen del terror, aquí les aplaudimos. Y sin embargo, y eso es bien importante que lo entiendan los mexicanos y que lo sepan los españoles, Hernán Cortés toma la ciudad de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 al mando de un ejército de 100,000 guerreros. 100,000 guerreros toman Tenochtitlan, pero son 100,000 guerreros indígenas. claro. Son tlaxcaltecas, texcocanos, cholultecas, huejotzingas, que prefieren aliarse a Cortés porque llevan 100 años sometidos por el yugo sanguinario de los mexicas que extraen 80 corazones al día. Claro, pero es algo que yo siempre digo a esta gente cuando empiezan a hablar conmigo, me intentan razonar, y digo, mira, vamos a ver, tú me estás diciendo que los españoles fueron genocidas, ¿vale? ¿Quién construyó las cosas que hicieron los españoles? Eso por un lado. Digo, que Hernán Cortés fue un genocida, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo me explicas tú que pudo tener entre los 800 que tomaron Tenochtitlán, cuando llegó Pamplona Narváez, que pudo tener 1.000 hombres a su cargo en toda la conquista? Mil Lo hombres, que más llegó a tener a su cargo fueron 1,000 hombres, mil exacto. hombres. Y dice, ¿cómo controlas tú todo ese territorio? Haces que las tribus se alíen, o los pueblos se alíen a él. Después, ¿cómo los matas? Porque necesitas gente para transportarlo, para matarlo. ¿Quién extrae el oro? Es que necesitas que íbamos con ametralladoras, íbamos con tanques por ahí, íbamos Exacto. con... Es que yo la conquista de México la puedo equiparar un poquito a lo que hace, por ejemplo, los americanos cuando estuvieron en Irak, que nosotros podíamos ser como los bombarderos, nosotros seríamos como los bombarderos en Irak, y los soldados de Irak y Siria y todos los rollos serían como los indígenas. Nosotros éramos algo especial, pero no éramos mayoría ni podíamos imponernos. Si nosotros lo hiciéramos mal, 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 a nosotros nos Mira, hubieran masacrado. Nos hubieran es masacrado. evidente, es evidente que a los pueblos nahuas del centro de Mesoamérica, hoy México, Claro, eh, les llamó la atención la cultura que traen los castellanos. claro, No hay una imposición, a ver, sí hay una imposición cultural en el sentido de que lo que llega con España es una edad de hierro avanzada que es imposible que una cultura del neolítico sobreviva a ese choque. Es obvio que va a sobrevivir más lo hispano que lo indígena, eso es obvio. Si le agregas la viruela, bueno, a ver, la cultura se transmite de generación en generación. Si la viruela mata a las generaciones, se acaba la cultura. Y sin embargo, se da este mestizaje que te digo, se nota en que hablamos un castellano con nahuatlismos y mayismos, se nota en que el catolicismo mexicano está lleno de santos indígenas, se nota en toda nuestra gastronomía. Cada platillo mexicano es un componente de las dos cosas, ¿no? claro. De lo español, y todo en México acaba siendo eso. Entonces, de verdad que es enseñar la historia con un discurso de odio que no tiene sentido. A ver, claro que hay cosas que salieron mal, claro, siempre, siempre pasa. Mira, siempre los seres humanos estábamos destinados a darle la vuelta al mundo, estábamos destinados a volver a encontrarnos tras esa vuelta al mundo. Y los seres humanos somos violentos porque somos temerosos. Todo choque de culturas en la historia de la humanidad ha sido violento, y no es justificarlo, es explicarlo. Sin embargo, cada gran imperio, cultura y civilización de la historia de la humanidad fue resultado del choque y encuentro de culturas Claro. y de que algo superior surgió de eso. Como en España surgió algo superior a lo árabe y a lo romano, y surgió España, pues aquí surge algo superior a lo que traen los españoles y lo que tenían los indígenas. Bueno, no ha surgido algo superior porque no hemos dejado de pelearnos contra nosotros mismos. Y al final, de verdad, cuando un mexicano que tiene 2 nombres y 2 apellidos en español le mienta a la madre al español en español y repudia la conquista, le digo, mira, ahora tu discurso de odio contra ti mismo, porque además, ojo, cuando un mexicano odia a lo español, solo se odia a sí mismo, porque lo odias en español, ¿no? Siempre les digo, ahora tu discurso de odio, dímelo en náhuatl, porque mientras me lo digas en español, solo eres un hispano confundido. Tú me dices, yo no soy hispano. Le digo, shh, no eres español, pero sí eres hispano. Hablas en español, entiendes el mundo en Claro. español. Y entender la cosa más hermosa que le deja España al mundo, y es una pena que los españoles no lo sepan valorar, la hispanidad.
La hispanidad es una cosa gloriosa. Habemos 550 millones de hablantes de la lengua castellana. ¡Wow! Es la lengua más universal de... Bueno, a ver, está el chino mandarín con 1.000 millones de hablantes, todos Eso es trampa, concentrados en eso es China. trampa. Sí, pero está todo concentrado en China. La Claro, gloria de la hispanidad es que son 550 millones de hispanohablantes en 23 países, en 3 continentes. claro. Eso es una cosa gloriosa. Y todo lo que trae la hispanidad, porque al final trae el humanismo, trae el renacimiento. O sea, el pensamiento español del siglo XVI, bueno, por algo le llaman el siglo de oro. De verdad fue dorado, de verdad es un siglo de gloria. Y todo eso llegó hasta acá. Entonces, que te enseñan a repudiar lo que eres es una cosa terrible. A ver, es una gran estrategia de quien sea tu enemigo, quien sea que te mete ese caballo de Troya relleno de resentimiento y logra que tu mente esté carcomida con un odio hacia ti mismo. Pinches ingleses, porque ellos son los que lo hacen. Son unos genios. Y a mí me encanta cómo, además fíjate la maravilla de lograr hacer narrativas históricas, ¿no? Porque el español es un maldito conquistador. Y el conquistador obviamente es algo que se ve despreciable. Sin embargo, a todo el mundo le cae bien Jack Sparrow. Y dices, güey, es un pirata. Pero de pronto, a ver, el pirata, ¿no? El antihéroe por excelencia. O sea, es un bandido en el océano, pero es buena gente y te cae bien. Es, a ver, perdón, ubica lo que es un pirata. Es un ladrón, es un asesino, es un saqueador, es un violador. Eso Claro. es lo que es un pirata y eso es lo que son los ingleses. Y entonces los ingleses que son piratas, que le dan a ver, Francis Drake, decíamos, le da la segunda vuelta al mundo, Sir Francis Drake, persiguiendo barcos españoles para robárselos, ¿no? Y por alguna razón extraña, hasta los españoles piensan que los ingleses son buena gente. Hasta los españoles piensan que el Imperio Británico le dejó algo bueno al mundo, cuando si tú ves un mapa actual de las zonas de guerra, es como si vieras un mapa del Imperio Británico. Solo a 22 países no le ha declarado la guerra a Inglaterra. Solo a 22 Imagínate nada países. más. Exacto. O Solo sea, a 22. entonces, claro, a ver, claro que hay cosas que, insisto, hay violencia en el Imperio Español, claro que lo hay. Es un imperio. Nunca es 100% positivo un imperio, ¿no? Pero ¿qué dejó el Imperio Británico? Nada. O sea, de pronto, en alguna ocasión en una conferencia alguien me dice, pero los países que son resultado del Imperio Británico son todos ricos. Y yo, ¿cuáles? ¿La India, Bangladesh, Los que son Pakistán? blancos. Los que son Y a blancos. ver, ¿cuáles son los países del Imperio Británico que son Claro. ricos? Los que son blancos. Son blancos. Vamos a decirlo como es. Son donde los ingleses sí mataron a la población. Porque ¿cuáles son los resultados británicos que son ricos? Es Norteamérica y Australasia. Es decir, Estados Unidos, Canadá, Australia, Sí, Nueva Zelanda. pero, por ejemplo, lo de Estados Unidos. Es que Estados Unidos fue más tiempo española que inglesa. Además. Además. Eso es otro. Y aparte, mira, otra cosa que dice la gente, dice muchas veces, no, es que los ingleses, lo que estamos hablando, los ingleses, sus colonias son ricas. Digo, sí. ¿Cómo de rica es África? Porque mira el Imperio Británico en África. ¿Cómo eran esa gente cuando en 1950 y tanto fue la moda de independizar los países? Mira esos países que se independizaron de Inglaterra, ¿cómo están actualmente? ¿Y cómo eran en aquel entonces? ¿Cuántas universidades había hecho Inglaterra No, en ninguna. África en 1950? Inglaterra hizo ferrocarriles, fue todo lo que hizo, y no los hizo Pero para que turisquearan los negros. Claro, hizo ferrocarriles de las minas a las costas. Ya, de la mina a la costa. Eso es lo que hacen, ferrocarriles para sacar lo que se están llevando. Y ya, ahí no pagan quinto real, ahí se lo llevan todo. Ahí sí se lo llevan todo. Entonces, no se trata de hacer una apología al 100% de España, porque, insisto, todos los imperios son violentos. Y entonces, claro que hay violencia, claro que hay abusos, claro que con Cortés vienen barbajanes como Pedro de Alvarado, bueno, ni hablar, los hay. Claro que mataron indígenas azotándolos. A ver, claro que pasaron cosas terribles. Eso no lo vamos a negar nunca porque sería caer en el extremo contrario y entonces también es una estupidez. Solo decir que otra cosa muy importante, no solo que sí dejaron todo lo que ya mencionamos, universidades, ciudades, etcétera, hay que entender otra cosa, y es que la historia es una interdependencia absoluta de todo alrededor del planeta. Nada es independiente de nada, y hay una gran fuerza de la historia que no depende de las decisiones individuales. Es decir,
si Cristóbal Colón no hubiese llegado, hubiera llegado alguien más. Y probablemente hubiera sido con el apoyo de Castilla. Y si no hubiera llegado Hernán Cortés, hubiera llegado alguien más. Y seguramente hubiera sido castellano. Porque hay que entender que lo que estamos viendo después de la peste negra en Europa es un renacer de esta cristiandad, el origen de la civilización occidental. Y recordar que esto es porque Europa es el cuenco receptor de toda Eurasia. Europa es resultado de 2000 años de migraciones eurasiáticas, de que toda la estepa se va volcando sobre Europa, ¿no? Desde la caída de Roma, bueno, desde las invasiones de los arios, 1500 antes de Cristo, de los pueblos germánicos, de los celtas, los propios romanos y los griegos, las invasiones de los hunos, de los bárbaros germánicos, de los turcómanos, de los mongoles. Europa es resultado de que Asia se volcó sobre Europa, y de pronto recordar otra cosa, esta interdependencia a grado tal que ocurre. Mehmed II, el conquistador, toma Constantinopla en 1453 y le cierra los puertos de las rutas de la seda a los reinos cristianos. Ese Y entonces es un dato los reinos, importantísimo, claro. ese es fundamental, porque de ahí viene todo, ¿no? O sea, Claro. entonces la culpa es de Mehmed, no de Cortés, ¿no? Porque, claro, los turcos cierran las rutas de la seda y entonces Portugal, Castilla, Aragón tienen que ir a buscar nuevas rutas. Portugal acaba haciendo la vuelta a África y entonces Castilla busca lo único que le queda, que es la vuelta al mundo, y eventualmente se encuentra con América. Eso iba a pasar sí o sí. Esto no depende de la decisión de Isabel, de Colón o de Cortés. Esto iba a pasar sí o sí, no hay de otra. Es decir, la caída de Tenochtitlan no es un error, no es un accidente, no es una tragedia, es algo inevitable. Tenochtitlan iba a caer y Tenochtitlan era una ciudad, no un país. Entonces, decir que la caída de una ciudad es la conquista de México, además de ser una mentira, es una mentira centralista como pocas cosas, ¿no? Resumir todo un país, México, en una ciudad. Es absurdo. Y esa manipulación de la historia solo puede ser malintencionada. Y el día que los hispanos nos dejemos de odiar a nosotros mismos, lo que no vamos a lograr, porque también hay que recordar que las llamadas independencias de la América hispana, dicho de otro modo, la caída del Imperio Español, pues también son un producto británico. Cada libertador de América fue patrocinado por Inglaterra, todos y cada uno de ellos. Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José de San Martín, todos ellos fueron patrocinados por el Imperio Británico. Qué curioso que la mayoría de ellos pasaron por Londres de vacaciones, ¿eh? Todos llegaron a una logia en Londres en algún momento de su vida. Y luego, de manera, exacto, y luego sin relación alguna, se les ocurrió independizar América. Claro, ¿no? hombre. Porque de pronto hay que entender que Inglaterra, a ver, claro, Inglaterra protagoniza con España, no aparece en ningún libro de historia con este título, pero yo lo llamo la Guerra de los 300 años. Porque si tú ves la historia de 1521, la caída de Tenochtitlan, a 1821, cuando se consuman las independencias de América, son 300 años de Inglaterra peleándose con España, lo cual es lógico. Es la potencia emergente peleándose contra la potencia dominante. Esa es la historia de las culturas también. Y la potencia emergente, Inglaterra, tiene que aniquilar, y así se lo propone, a la potencia dominante, que es España. Llega un momento en que el comercio de los 3 virreinatos de Sudamérica, La Plata, el Perú y Nueva Granada, depende completamente de los ingleses. Los virreinatos del sur de América le compran todo a Inglaterra, pero con España como intermediario, Claro. son virreinatos de España, y los ingleses tienen una cosa muy clara: si es buen negocio hacer comercio con Sudamérica a través de España, es mejor negocio si quitamos a España. Todo lo que hay que hacer, claro, entonces todo lo que hay, y fíjate qué interesante, podríamos declararle la guerra a España o podemos lograr que otros luchen nuestra guerra. Entonces vamos a convencer a unos cuantos criollos encabronados de que se independicen de España, y eso va a beneficiar a quien ha beneficiado hasta la fecha, al Imperio Británico. Claro, todavía no lo vemos. Sí. Yo tengo una seguidora aquí que es argentina. Saludos, Mirta, ¿qué tal? Que ella es muy pro San Martín. Ella dice, no, hombre, nosotros derrotamos al mejor ejército que había en el momento. Digo, España, en ese momento, en América dictaba mucho de ser el mejor ejército del mundo. Aparte, había perdido 400.000 chicos en edad militar en la península luchando contra Napoleón. 400.000 hombres. Entonces, aparte, perdimos la flota en Trafalgar.
Después entraron el tema del Triángulo de Granada, el niño de los hijos de San Luis, los hijos de San Luis. España no estuvo en la independencia de América. No. Bueno, a ver, América se independiza porque España no puede mandar nadie. Claro, Y, sí. claro, entonces, lo cual nos lleva a América se independiza gracias a Napoleón. Y hay que decir una cosa, así como te dije hace poco que la caída de Tenochtitlan, y eso a lo que le llamamos la conquista, era inevitable, las independencias de la América hispana también. Es todo el contexto de la época, Claro, es la caída de las monarquías y el antiguo régimen en general. Esto iba a pasar sí o sí, con británicos o sin británicos. claro. Tristemente pasó con británicos y entonces los británicos aplicaron en Sudamérica su súper conocido y eficiente divide y vencerás. Porque en lugar de que Sudamérica se convirtiera en 3 países, porque eran 3 virreinatos, los ingleses se dedican a fragmentar, 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 para ganar ellos. Entonces, de pronto recordar que España como gran potencia tiene 2 momentos de declive, ¿no? La guerra de sucesión española, cuando nos Claro, arrebatan Gibraltar, y cuando tienen que ceder Nápoles y una serie de claro. territorios para que Felipe V pueda ser rey, ¿no? Y lleguen los Borbón. Y la guerra de los 7 años, que aunque es más de Inglaterra contra Francia, pues al final España está metida ahí Y para y mí es la termina de primera, perder. para mí es la Primera Guerra Mundial. La Esa es la guerra, Primera Guerra Mundial, por supuesto. para mí es la Primera Guerra Mundial, totalmente, vamos. De La hecho, Primera Guerra. se luchó en más frentes de batalla que la Primera Guerra Claro, Mundial. por eso, ¿no? Para mí es la Primera Guerra Por Mundial, su... totalmente. Y entonces, mira, al final yo creo que lo podemos resumir en algo muy simple, y es que tenemos que aprender a reconciliarnos con nuestro pasado. A nadie, a ver, a ningún pueblo le conviene tener un discurso de odio contra sí mismo. En México en particular nos surge reconciliarnos con nuestra raíz hispana, porque aunque somos un país mestizo, y este mestizaje está lleno de indigenismo y el mayor componente, el más colorido del folclore mexicano es bien indígena, aunque todo con trajes españoles, ¿no? Pero es una cosa más bien. El traje de charro. A mí me encanta en México, el deporte nacional es la charrería. Bueno, pues sí, pero los charros son de Salamanca. Es decir, el concepto de charro, el traje de charro, viene de Salamanca. Y además que, a ver, ¿qué es la charrería? Pues las suertes de los hombres de campo a caballo, pues aquí no había caballos, ¿no? Vaya, y la música mexicana, bueno, pues se canta en español, y el mariachi, cada instrumento del mariachi es europeo. Esto es un país rebosante de hispanidad peleado contra sí mismo, y lo peor es que España es el origen de esta hispanidad y también está peleado contra su propia hispanidad, ¿no? Y a ver, claro, hay razones históricas para eso, ¿no? Por supuesto que este tema tan franquista, ¿no? De prohibir las demás lenguas. A ver, por supuesto, eso es un atentado contra un pueblo, contra la cultura, contra el alma. Pero también hay que entender a ver, este es un tristísimo producto del nacionalismo. La Claro. idea de solo hay una forma de ser español, mexicano, alemán, francés, lo que sea, e implica que todos tenemos que hablar la misma lengua. Hoy entendemos que eso es una estupidez, pero en el siglo XIX y XX, pues era la idea prevaleciente. Por Claro. eso en México se impone la lengua española después de la independencia, porque se Claro. está construyendo un Estado nacionalista del siglo XIX. A ver, yo creo que Franco cometió un error terrible prohibiendo las lenguas. Bueno, a grado tal que seguimos teniéndolos. A ver, de pronto, oye, Franco murió hace 46 años, ya podríamos venir superando todo este asunto, ¿no? Lo que pasa es que te prohíban tu lengua, porque yo asumo que tú hablas de lengua natal el castellano. Y Claro. entonces también hay que decir y hay que asumir que tú y yo no podemos comprender, ni podemos hacerlo nunca, no podemos comprender al catalán, ni al vasco, ni al asturleonés, ni al asturiano, ni al gallego. O sea, nosotros no sabemos y no podemos comprender lo que es que te prohíban hablar tu lengua. Podemos estudiarlo, podemos tratar de entenderlo, podemos ser empáticos. La verdad es que no lo vamos a entender nunca, Pero, y que te prohíban tu lengua es que te maten el alma. pero Pero eso sí, ya pasó. sí, claro, ya pasó, pero ahora, por ejemplo, estamos llegando al punto en que en Cataluña una política se niega a responder en castellano en la rueda de prensa. Ahora, Pues que se niegue. Es decir, mira, pero mira, eso es lo malo, ¿no? Estos conflictos que ocurren con Franco, pues generan este tipo de discursos de odio, donde dices, mira, claro, a ver, tú eres catalana y tu lengua natal es el catalán, y viva el catalán, porque cada pueblo tiene que hablar sí, la lengua que se le dé su gana. Pero si todos, independientemente de las lenguas locales,
todos compartimos una lengua, ¿por qué no nos entendemos en ella? Pero ahí tiene, O sí, ¿no? sea, Aparte de esto, pero mira, incluso ellos mismos tienen otro problema porque en Cataluña, de hecho, la mayoría son, por ejemplo, tu abuelo es español, pues es que el abuelo del político de allí y sus, por ejemplo, los padres de el tío más, ¿cómo decirte?, más hiriente en sus críticas hacia España, sus padres son andaluces. bueno, es que al final es imposible que no haya mezcla. Por eso, pero mira, por eso yo creo que lo más sabio que se puede hacer con el tema de los conflictos lingüísticos es, mira, deja que cada quien se exprese en la lengua que Claro. quiera. Es absurdo que, a ver, si compartimos una lengua común, pues ¿por qué no nos entendemos en ella? Pero mira, cada quien tiene derecho a expresarse en la lengua que lo prefiera, ¿no? Entonces, qué pena que sea por un discurso de odio, más que por un orgullo nacional, ¿no? Qué pena que sea motivado por un discurso de odio, pero si nos metemos a pelearnos con el que prefiere expresarse en catalán o en bable o en gallego, solamente vamos a meter más conflicto. Entonces, mira, que cada quien se expresa. Ahí está la riqueza cultural, la Pero, cantidad de lenguas romances que tienen ahí. claro, pero mira, en relación a esto, por ejemplo, pongamos una cosa. España sí podría enseñar, por ejemplo, por medios, podría enseñar a su población a hablar vasco, a hablar gallego, a hablar catalán. Pero ¿tú crees sinceramente que, por ejemplo, que en Perú, creo que el otro día salió un político diciendo, ¿por qué no hablamos quechua? Sí, no, no tiene sentido. A ver, tiene más sentido lo que tú dices y de verdad sería un gran proyecto político-cultural decir academia de catalán, de euskera, de bable, de gallego, de Sí, asturleonés, pero para es que que en cada el quien fondo, que quiera, sí, pero ahí, por ejemplo, entramos ahí en otra cosa que, por ejemplo, creo que son 3 millones de gallegos y 3 millones de gallegos son 6 millones de catalanes y no sé cuántos millones de vascos hay. En el fondo, a España le interesa más que el español aprenda inglés, que lo habla mal, porque el español en general muy lo habla mal, muy mal, sí, muy mal. lo habla muy mal, o que aprenda chino, por decirte algo, porque en el fondo negocio que se hace poco. Entonces, por ejemplo, ¿qué negocio va a sacar Perú enseñando a su población a hablar quechua? Que no No, tiene que ser ninguno. fácil. No, a ver, ese es un nacionalismo absurdo. Que el Claro, catalán hable catalán es una maravilla, y si alguien que no es catalán quiere aprender catalán, pues doble maravilla. Pero ya aprender está. náhuatl o maya o quechua, eso sí que sería absurdo. Pero aparte hay una ventaja. El catalán, aunque se niegue a hablarlo, sabe hablar castellano. Y cuando lo necesita, lo habla. Y seguramente, si hace negocios, también sabe hablar inglés. Y entonces, qué maravilla, seamos trilingües. Mira, hablo catalán, hablo castellano y hablo inglés. En México, de pronto, caímos en un absurdo desde la década de los 90 de decir, pero fíjate la contradicción. Y lo malo es que las teorías, bien entre comillas, progresistas, a ver, las teorías progresistas de hoy son conservadoras hasta la médula. No tienen nada de progresistas. Y de pronto los progresistas mexicanos te dicen, vamos a darle educación a los pueblos en su lengua natal. Dices, claro, vamos a excluirlos por completo, vamos a convertirlos en una pieza de museo, porque, ok, Claro, vamos a darte tu educación en otomí, o en mazagua, o en náhuatl. Dices, vale, te voy a dar educación primaria en náhuatl, pero no hay secundaria en náhuatl. Bueno, está bien, hacemos secundaria en náhuatl, va, bachillerato, ¿no? Va. Y la licenciatura, la universidad, tú no puedes ser ingeniero en náhuatl, no puedes ser doctor en náhuatl, no puedes ser científico en náhuatl. Para eso necesitas una lengua universal y hablamos la mejor lengua universal de todas. Entonces resulta que la idea progresista de vamos a educar al otomí en otomí solo hace que el otomí nunca vaya a salir de su pobreza. Es, oye, respeta su lengua otomí, por supuesto, protege su lengua otomí, por supuesto, pero edúcalo en castellano para que pueda llegar al doctorado si es necesario. Porque si no, imagínate que tú dices, ya acabé el bachillerato. Pues sí, no, ahora no puedes entrar a la universidad. es que estamos hablando de que en Estados Unidos mismo, que el mexicano odia a España, pero quiere a Estados Unidos, mm, cosas que pasan, en Estados Unidos la lengua más hablada es la española ya. Bueno, a ver, Hay más México población que es habla el... castellano Sí, que habla inglés de primera lengua. sí. De pronto recordar además que en Estados Unidos el inglés no es lengua oficial. Pues, No mm, existen lenguas oficiales en Estados Unidos. pues Entonces no hay... ahí tienes que entender lo que tienes que entender. Que es que en el fondo, yo siempre digo, mira, a mí me pasa mucho que están los hispanistas que se creen superiores y están los de la leyenda negra total, y yo creo que no se tiene que llegar nunca a ese tema.
yo, por ejemplo, yo admiro la escultura, por ejemplo, del vídeo que tú tienes de la caída de Tenochtitlan y demás, y tu enseñanza de el regreso de Quetzalcóatl. Este que salió hace un mes, que es toda la historia de Mesoamérica, es un... Claro, te enseñan de verdad a lo que te encuentras allí, porque nosotros no podemos juzgar lo que había allí sin conocerlo. Entonces No, por nosotros, supuesto. claro, entonces yo, por ejemplo, yo a esta gente sí, los veo avanzados, pero avanzados en la época de verdad que ellos vivían. Bueno, a ver, son culturas súper desarrolladas y avanzadas Claro, del Neolítico. Sigue claro. siendo el Neolítico. Es lo que es. Primera división de esa cultura, de esa época, primera división. Exacto, pero del Neolítico, por supuesto. Y España del siglo XVI es el campeón de la primera división justo de la cultura occidental en el siglo XVI. Pero Y fíjate, no podemos, es que no podemos compararlo, es lo que digo yo, o sea, de verdad, si la gente razona. Mira, otra cosa, perdona que te interrumpa, mira, ayer salió una noticia de que en Canadá han quemado 5.000 libros de Asterix, de Obelix, porque atacaban a las culturas indígenas. Pero en Canadá está habiendo muchas cosas porque se han encontrado fosas de niños muertos en... sí, sí, está Y, tremendo. y otra cosa que digo yo, ¿tú conoces alguna fosa general en América que haya dicho, se ha encontrado 300 huesos mexicas muertos ¿No? y se ve por heridas de acero español, balas de No. arcabuz, o se ha encontrado algún resto? Coño, era Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas dice que la española, los españoles, matamos, no que murieron de enfermedad, matamos a 3 millones de indios. En la española, que mide 70.000 kilómetros cuadrados y que secamos 3.000 ríos. Digo, ¿dónde están enterrados? ¿Dónde vivían? ¿De qué vivían? Sí, Bartolomé de las Casas es un personaje muy extraño. Yo nunca entenderé qué pasaba en la mente de Bartolomé de las Casas. La verdad, yo creo que quería ser popular. Totalmente. O sea, francamente, es todo lo que tiene Bartolomé de las Casas, ¿no? Digo, no vamos a negar que claro que muchos españoles mataron indios, claro que sí, Claro. pero la inmensa mayoría murieron de viruela. No hay nada que hacer con eso, pero además podemos seguir los países de América lamentándonos eternamente de este discurso y solamente vamos a seguir odiándonos a nosotros mismos porque somos derivado de México existe, Perú existe, Argentina existe, Colombia existe, porque llegaron los españoles. Es que esa es una verdad contundente. No puedes quitar esa parte de la historia. Mira, algo que yo he estado diciendo mucho ahora, estuve presentando, pues presumo, ¿no? Mis Sí, dos sí, libros más recientes, ¿no? El regreso de Quetzalcóatl y Hernán Cortés. sí. Y les digo, a ver, en México hay mucho, todos los mexicanos en general se sienten muy nacionalistas y muy patriotas, lo cual celebro. Y dicen que como México no hay dos, y viva México cabrones, y viva México hijos de la chingada, y estoy orgulloso de ser mexicano y amo a México. Yo celebro todo eso. El problema es que esos mexicanos no aman a México, lo odian. Y es terrible odiar cuando piensas que amas, porque lo que te dicen es, viva México y estoy orgulloso de ser mexicano, pero pinches españoles. Y ojalá no hubieran llegado. Y dices, a ver, entonces tú no amas México, porque solo existe un México y es este. Y este único México que existe es el único al que puedes amar. El único que existe. Y este único México que existe, único al que puedes amar, es derivado de que todo el pasado haya pasado exactamente como pasó. Este único México que existe, y eso le aplica a Argentina, Colombia, Venezuela, Guatemala, cada país de América, este México que existe, único al que puedes amar, es resultado de que sí llegaron los españoles. Entonces, si tú piensas que amas a México, pero le mientas la madre al español y repudias al español en español, lo que tú amas es un producto de tu imaginación. O sea, tú amas una cosa que solo está en tu mente. Amas algo que no ha existido nunca. Claro. Cada país de la América Latina es producto de que llegaron los españoles. ¿Es Ahí así? está. Hay que reconciliarnos con eso porque hay muchos defectos en España. Claro que los hay, como en todos los países. Pero vamos a dejar de concentrarnos en los defectos y vamos a concentrarnos en las virtudes, ¿no? Así como te hace rato, cada individuo tiene que perdonar a su madre y a su padre, pues cada país también. Claro. Y entonces, claro que hay defectos en España y los compartimos nosotros porque venimos de España, como hay defectos en las culturas mesoamericanas que también tenemos.
Pero hay virtudes en las culturas mesoamericanas y hay virtudes en España. ¿Por qué no nos concentramos en eso? No, es que ese es nuestro problema. Que yo siempre digo que España no es culpable, España es excusa. España es Sí, la excusa. claro, por supuesto. España, España es de excusa porque, a ver, pensar, cada indígena que hoy vive mal en México, todos los indígenas en México viven mal, hay que decirlo así. sí, Pero cada indígena que vive mal en el México de hoy es culpa y responsabilidad del gobierno mexicano, del de hoy, del de ayer y el de cada sexenio. A claro. partir, de pronto me encanta decirle a los mexicanos que siguen con el tema de España, oye, cada 16 de septiembre celebramos la independencia, ¿no? Bueno, pues ¿qué crees? A partir de 1810, todo lo que pasa aquí es responsabilidad nuestra. Claro. ¿De qué te sirve declararte independiente si le vas a seguir echando la culpa al pasado? A partir, para ser correctos, de 1821, cuando Pero se claro. consuma la independencia, todo lo que ocurre aquí es nuestra responsabilidad. Y a partir de 1821 decidimos seguir encabronados con nosotros mismos, peleándonos entre nosotros, divididos, fragmentándonos, radicales como hemos sido siempre. A partir de ahí, todo es culpa nuestra y cada indígena que vive mal hoy no es culpa de Yo- Cortés, no es culpa de España, no es culpa de Colón, es culpa nuestra. claro, y te dicen también, no, es que nos llevamos el oro, nos llevamos la plata, que todo eso es mentira, nosotros lo sabemos. Pero aparte, ¿Sí? yo siempre pongo un ejemplo de que, claro, y cuando llegan los americanos y les quita todo el territorio que hemos hablado anteriormente, ¿la gente sabe de verdad que California fue México? ¿La gente sabe que Pues Texas fue no. México? Pues son el estado más rico de Estados Unidos y Texas es el tercer estado más rico de Estados Unidos. Es que no es problema no es problema de que se llevaran el oro ni nada, es problema de gestión. Es un tema de ideas, por supuesto, porque mira, este territorio que era México hasta antes de febrero de 1848, cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, a ver, Texas, Arizona, Nuevo México, son un desierto en el que no hay nada. Lo es hoy y lo era en 1848. En 1848, esos territorios estaban, cuando eran mexicanos, prácticamente despoblados y eran miserables. Se hicieron norteamericanos y empezaron a ser ricos. Sin embargo, el territorio es el mismo y los recursos son los mismos. ¿Por qué son ricos? Ah, porque lo que son diferente con los norteamericanos son las ideas, la gestión, la Claro. administración. Entonces, vaya, hagámonos responsables de nosotros mismos, pero es mucho más fácil culpar a los españoles. Que no estamos ni al lado, no tenemos ni tanto dinero, Exacto. ni tenemos tanques, ni tenemos aviones, ni tenemos cosas como tienen toda esta gente, y la tenéis ahí la fruta. Bueno, pues sí. Y además, fíjate qué gran potencia comercial seríamos. O sea, tú imagina un gran pacto, no solo comercial, cultural, etcétera, para reunir otra vez a toda la gran Claro, Hispania. De pronto, recordar el capítulo 1 de la Constitución de Cádiz. España es la unión de todos los súbditos de la corona en ambos lados del océano. Ese efectivamente. proyecto Gran buen nunca misterio. se llevó a cabo. ¿Sí? Mm. Nunca se llevó a cabo. Pero tú imagínate, ¿no? Era la idea de decir España empieza en los Pirineos y termina en la Patagonia, ¿no? Claro. Eso no se llevó a cabo nunca, ya no va a pasar, no políticamente hablando, no como un solo país, pero tú imagina un gran pacto económico, social, cultural, que empieza en los Pirineos y termine en la Patagonia, asumiendo que todos somos hispanos. Mira, yo Compartimos el alma. claro, el otro día hablando con Enrique de la Riva, Enrique, ¿estás todavía Uh-huh. por ahí? Porque estaba por aquí Enrique de la Riva, es que fue a grabar a Perú y digo, tienes que presentar pasaporte para Perú. Y yo pensaba, entiendo que de México a Estados Unidos sí, pero de México a Perú es muy triste que se tenga que Es sacar el tristísimo. pasaporte. Es tristísimo. Y en algunos países hasta visa. Cuando debería bastar con que llegaras hablando en español y saludaras, ¿no? Pues ya llegué, soy otro hispano llegando a otro punto de la hispanidad. Pero bueno, yo creo que como diría el problema López Obrador, el problema es Hernán Cortés, que trajo la Y las corrupción y trajo el caries. mal y la caries y demás. Y las ¿Para ti es el caries. personaje más vilipendiado de la historia? Yo creo que sí. Y sin embargo, te lo voy a decir, en mi libro de Hernán Cortés me aviento la puntada de compararlo con Alejandro y con Julio César. Que para mí Para mí, es ese es igual. el tamaño de Hernán Cortés. O sea, además recordar, es que, a ver, mira, todos los que te dicen de Cortés, todo lo que dijiste, que si genocida, que si asesino, los digo con todo respeto, sea México o España, no has leído nada de Hernán Cortés. O sea, si eso es lo que tú piensas, es porque, perdón, pero te educaste con memes en internet. O sea, porque si de verdad es un libro, si de verdad estudias a Cortés,
vaya, en España podrían descubrir que tuvieron a su propio Alejandro Magno. Efectivamente. Y en México podríamos descubrir que tenemos un padre del que vale la pena sentirse orgullosos. Porque eso fue Hernán Cortés. En algún punto digo, a ver, Hernán Cortés entró a Tenochtitlan de la mano de Moctezuma. Moctezuma recibió a Cortés, lo tomó de la mano, le dio la bienvenida y lo metió a Tenochtitlan. Claro. Hernán Cortés entró a Tenochtitlan por la puerta grande, por la misma que entró Alejandro a Jerusalén y Julio César a Roma. Y cuando Bartolomé de las Casas en algún momento ya con un Cortés viejo se encontró con Cortés y le reclamó todo lo que había hecho, Hernán Cortés le contestó citando las escrituras y le dijo, el que entra por la puerta no es ladrón ni salteador. Y por ahí entré yo. Cortés entró por la puerta grande. Pero aparte, pues, un personaje que en el fondo, yo me he leído el Testamento y es increíble. Es Es un hombre increíble lo que, generoso. claro, que si cojan a 60 personas de la calle, les pongan buenas ropas, le vistan bien y le Y den denles unas comidas dinero. y que recen por mí. Cojan no sé cuál. Exacto. Quiero Bueno, que la. y dejó dinero para una universidad, y dejó dinero para el Hospital de Jesús, y dejó dinero para dotar templos, y dejó una fundación que existe hasta hoy en el Hospital de Jesús. Hay un hospital en México, en el centro de la Ciudad de México, el Hospital de Jesús, fundado en 1524 por Hernán Cortés, Claro. con el dinero de Hernán Cortés, y que vive hasta hoy de la fundación que Y dejó a él Hernán no se le Cortés. traslada antes porque él no ha terminado ni la iglesia ni el hospital antes de poder trasladarle cuando está muerto. Él quiere que se termine. Sí. Y Por eso porque te digo. Carlos V prohibió su regreso, porque, a ver, Carlos V trae un problema personal con Cortés, bueno, sin hablar, ¿no? Pero sí, la verdad es que es una pena, de verdad tenemos unas raíces tan hermosas y pues no lo sabemos y estamos condenados a ser lo que somos, es decir, a nunca lograr sobresalir por el odio que nos tenemos a nosotros mismos. ¿A quién le conviene eso? Pues a los ingleses, a los norteamericanos y a cualquiera que no seamos nosotros. Sí, mira, yo por ejemplo cuando dice la gente, llevamos armas de fuego, llevamos tal, vale, muy bien, llevamos armas de fuego, llevamos caballos, llevamos espadas, pero el primer día que nos dimos de palos con los indígenas allí es la batalla de Cela. En la batalla de Cela son 400 españoles o 500 españoles contra 40.000 indígenas, dice Sí, Salinas. y es Hasta Lina. abajo del caballo y es cuerpo a cuerpo. Claro, hasta Lina lo dice. Aparte, yo no sé si tú estarás de acuerdo, a mí Elina, en el fondo me gusta muchas cosas que escribe Sí, Elina, porque, por ejemplo, te dicen, pero muy curioso cómo me lo venden, porque dice, por ejemplo, el día que Hernán Cortés arrasó una ciudad, pero lees el tema y te dice, sí, arrasó Sultepec Tecoaque porque se enteró que allí se comieron a 400 españoles, indígenas y aliados españoles en bueno, es que Sultepec. de Pero pronto hay claro, que recordar otra vez eso, ¿no? te venden eso. Pero, por ejemplo, yo los datos de la Inquisición los he sacado de Lina. Lina opina, Claro, bueno, pues es que pues es eh, historia pura, ese es el dato duro, no hay que discutir nada con eso. claro, Lina, por ejemplo, opina que la pirámide del Zócalo es un show. Y, por supuesto, a ver, es un show, absolutamente. Poner esa tabla roca de una pirámide, además, hace rato que te decía, ¿no? Que Robespierre mató a 40,000 personas en un año. Que aquí hayamos hecho una pirámide de tabla roca. Es como si en Francia hubieran dicho, ¿qué tal que convertimos la Torre Eiffel en una guillotina gigante para conmemorar que matamos a 40,000 personas? Bueno, pues los aztecas mataban a 40,000 personas al año, se llenaban de hongos alucinógenos ellos, las víctimas, tomas un cuchillo de obsidiana, se lo entierras debajo del esternón, metes la mano, le extraes el corazón, lo último que ve la víctima es su corazón latiendo en la mano del sacerdote. Perdón, pero en alguna ocasión me han dicho, es que tú no entiendes el significado profundo en ese ritual. Y digo, a ver, Cosmológico, mira, cosmológico. te lo voy a decir, sí hay un significado profundo cosmológico en eso, sí lo entiendo, te lo explico en el regreso de Quetzalcóatl, es un significado hermosísimo, pero sigue siendo clavarle un cuchillo de obsidiana a un ser humano, extraerle el corazón y mostrárselo, es decir, aunque el simbolismo sea profundo, eso no le quita la barbarie al acto. Claro. Es que el otro día cuando tú lo explicabas diciendo de Ochilopochtli, es que a mí me lo pronuncio fatal. Ochilopochtli era el que tenían ellos el acuerdo, o sea, el acuerdo, creían ellos que por arrancarle el corazón, Ochilopochtli era el que le daba el poder.
A ver, es un pacto chamánico súper diabólico. Claro, Es, tú me das corazones humanos y yo te doy poder. Y entre más corazones me des, más poder te doy. Y entre más poder tengas, más corazones me puedes dar. Ese es el pacto que tiene el pueblo azteca con su Dios Huitzilopochtli. No puedes honrar eso, aunque sea por nacionalismo barato. No puedes honrar eso. Y sin embargo, el nacionalista mexicano barato es justo lo que hace. claro. A mí aparte, eso como lo explicabas tú el otro día, dice, claro que las sociedades avanzan, como por ejemplo el cristianismo avanzó que su sacrificio, en el fondo, el cuerpo de Cristo. Aquí tenéis mi sangre, A aquí ver, tenéis mi bueno, a cuerpo. ver, eso te lo explico en este texto Claro, justo, a que mí la me mente humana es encantó. simbólica y hace símbolos, es una joya. El Claro, cristianismo lo lleva a una sutileza maravillosa, es pan y vino simbolizan el cordero, cordero que a su vez simboliza al humano, y los aztecas están en todo lo contrario, están en la plena glorificación del sacrificio, después del cual viene el canibalismo ritual, la claro. comunión de los mexicas, te comes un pedazo del corazón y te bebes un sorbo de la sangre. A ver, pero hay que hablar de la brutalidad de los españoles. Claro, son brutales, claro que lo son. Todos los pueblos del siglo XVI lo son, pero no les sacaban el corazón a las personas. A ver, sí hacen sacrificios humanos, porque quemarte en la Inquisición es un sacrificio humano, pero eso aquí no pasó. Eso pasó en España. Eso aquí, hubo algunos autos de fe, pero de verdad, nada. No, pero es eso lo que estamos hablando, que en general, que te digo que el español allí fue constructivo porque no podía, en el fondo no podía imponer si no era con la correspondencia de los otros pueblos que había. Por España no pudo supuesto, nunca imponerse en América. América fue lo que quiso ser con España. No España impuso lo que claro. quiso ser España allí, porque, porque no se podía, que no se podía. Ni nosotros luchamos en la independencia porque es que no estábamos allí. Y la conquista la hicieron los indios en el fondo. A ver, la conquista es un tema completamente indígena, como la independencia es un tema completamente español, porque cada libertador de América era un criollo que existía porque llegó Cortés. Es decir, cada libertador de América y estaba ahí porque llegó a España. Que acabo de invitar a Enrique, que quería entrar en el directo, y si quieres con eso ya terminamos, a ver si está por aquí. Aquí lo tenemos. Claro, ¿cómo estás, Enrique? Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Qué gusto. ¿Qué Viejo tal? ¿Cómo te Sevilla, ¿qué va? tal? Qué gusto verlos. Bien, 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 bien. Estoy encantado con la plática, quería saludarlos nada más personalmente. Felicidades por el libro de Quetzalcóatl Sun Tzu. Está Gracias, increíble, gracias. qué padre. Prontamente ya tendremos video de ese libro. Y pues nada, muy contento de escucharlos. Mija, ¿qué pasó? Sí, mi amor. Es que Enrique toma prácticamente todos mis cursos, ¿no? Entonces, pues Sí. ya digo, no lo conozco en persona, pero pues bueno, ya es viejo conocido porque toma todos mis cursos. Así es, tengo el gusto de tomar los cursos, que se los recomiendo a toda la gente que está viendo, que Por por eso, favor Sun Tzu, tomen, sí. se Desde acerquen a España, los cursos del maestro ¿Ah? Sun Tzu. desde España Pues, se pueden hacer. ¿qué pasó? Desde España pueden hacer el curso la gente. Claro, Sí, son por Zoom, claro. Yo los doy a las 7 de la noche de acá, que allá es la madrugada, pero son clases en vivo a las 7 de la noche de acá, que es tu madrugada, pero cada clase se queda grabada 14 días, entonces cada clase tú la puedes ver cuando quieras. Pues si quieres, ahora lo explicas y a ver si la exacto. Y gente pueden también ver aquí. información en el Instagram del maestro. Yo también posteo ahí algunas cosas de los horarios, costos, Mira, como duración. Enrique maneja las redes mejor que yo, él acaba posteando mejor que yo mis cursos, entonces se pueden meter al mío o se pueden meter al suyo y se lo van a encontrar. Exacto, exacto. Y vale toda la pena porque entender la historia desde un lado humanista y de esta forma, como lo explica el maestro Sun Tzu, a mí me abrió la manera de entender las cosas. A mí Totalmente también me recomendable. encanta. Nos Buen hacen anuncio, falta ¿no? más Sun Tzu. Nos hacen falta más Sun Tzu. Pues, Enrique, Exacto. un placer, Enrique. Un placer, los dejo. Qué gusto Gracias, escucharlos. Enrique. Chao, chao. Chao. Pues, Pues Sun bueno, Tzu, y pues yo que le acá, yo gusta. acá me tengo que ir porque mi esposa tiene la comida lista y es hora de comer. Que ha Pero sido pues un quisiera auténtico aprovechar placer. nada más para Sí, decirle sí. a quien está en España, mis libros tristemente no están en España en físico, pero todos están en ebook, en plataformas digitales, y todos están en audiolibro narrados por mí.
por si le quieren echar un ojito a una versión muy constructiva para los propios españoles de Hernán Cortés, si se quieren enterar de lo que aquí había cuando llegó Cortés, El regreso de Quetzalcóatl, y dos novelas que creo que les pueden gustar mucho. El misterio del águila es una novela sobre la independencia de México, pero que en realidad es un rescate de la hispanidad mexicana, creo que les puede gustar mucho. Y Los cimientos del cielo, que es una novela que gira en torno a la construcción de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, cuya primera piedra pone Hernán Cortés, que se tardan 300 años en construirla. Entonces te abarca toda la historia del virreinato de Nueva España y su relación con España. Entonces, bueno, pues son libros, son novelas muy hispanas en ese sentido, ¿no? Pues lo dicho, ya sabéis que Zunzunegui es un maestro a seguir, un placer tenerte aquí y espero poder intentar repetir esto más adelante, Claro que sí, con todo gusto. que ha sido un auténtico gustazo, de verdad, compartir contigo. Muchísimas gracias. Saludos desde Sevilla. Saludos a Sevilla, que te vaya bien. Chao, amigo, chao.